Me niego a someterme al miedo que aleja la alegría de mi libertad, que no me deja arriesgar nada, que me torna pequeño y mezquino, que me amarra, que no me deja ser directo y franco, que me persigue, que ocupa negativamente mi imaginación, que siempre pinta visiones sombrías. Mientras tanto, no quiero levantar barricadas por miedo del miedo. Yo quiero vivir y no quiero encerrarme. No quiero ser amigable por miedo de ser sincero. Quiero pisar firme porque estoy seguro y no por encubrir mi miedo. Y cuando me callo, quiero hacerlo por amor y no por temer las consecuencias de mis palabras. No quiero creer en algo solo por el miedo de no creer. No quiero filosofar por miedo de que algo pueda tocarme de cerca. No quiero simular solo porque tengo miedo a no ser amable. No quiero imponer algo a los otros por miedo de que puedan imponerme algo a mí. Por miedo a errar, no quiero tornarme inactivo. No quiero huir de vuelta a lo viejo o inaceptable, por miedo a no sentirme seguro en lo nuevo. No quiero hacerme importante por miedo de que si no, podría ser ignorado. Por convicción y amor quiero hacer lo que hago y dejar de hacer lo que dejo de hacer. Del miedo arranco el dominio y se lo doy al amor. Y creo en el reino que existe en mí. Rudolf Steiner. Que el pararse, en tanto ponerse un límite propio, es una condición imprescindible para el poder utilizar los propios pies y sostenerse. Para todos nosotros es evidente hoy que estamos en un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis porque derechamente manifiesta una diferencia respecto a la vida que estábamos llevando tiempo atrás. Bueno, en Chile llevamos crisis un montón de tiempo igual, pero ahora es más evidente a nivel mundial también. La crisis tiene una etimología griega que respecta, no recuerdo, tengo por allá anotada la palabra, que refiere a dos palabras en griego, a dos verbos. Una que es separar y la otra que es decidir. La crisis es en tanto tal porque nos implica al ser humano en tanto tenemos que separarnos de algo. Y eso muchas de las veces produce una crisis. Porque por mucho que a uno le molesten las cadenas que carga consigo mismo, cuando uno se libera de esas cadenas, dejan una huella, una cicatriz, una herida. Y esa herida duele, aunque ahora esa herida sea el reflejo de que ya no tengo las cadenas que tenía antes. No obstante, aunque mi vida ahora mejore, no voy a estar exento por eso del dolor que produce la separación de algo que me habitaba previamente, aunque eso que me habitaba previamente sea algo perjudicial. Entonces, el primer momento que les quiero señalar, con el cual vamos a poder derivar cuáles son las herramientas que cada quien tiene psíquicamente para enfrentar su vida de manera de hacer un camino interior, lo podemos ver en que todo ser humano realmente hace un camino interior cuando es pequeño, ¿sí? Todo ser humano hace un camino interior para acercarse al cuerpo. Para la concepción antroposófica del mundo, el ser humano demora 7 años en habitar su cuerpo físico. El habitar el cuerpo físico es algo que implica muchos desafíos, a lo cual ahora voy a traer a colación dos, ¿sí? Tratando de... Y uno es el que cuando un ser humano nace, nace con un montón de reflejos que están puestos ahí para salvaguardar su vida. Es decir, está el reflejo de succión, está el reflejo de agarre, está el de la columna, y todos esos reflejos lo que apuntan es que ese ser humano esté protegido en el mundo de la mejor manera que encuentre. Ahora, si esos reflejos continúan durante mucho tiempo, por ejemplo, hasta el momento en que ese niño ya no es un infante, sino que se convierte en un niño, vemos que en esos casos aparecen cuestiones como, por ejemplo, la hiperactividad. Es decir, que hay
movimientos de su propio cuerpo que el niño no domina y que viven en ese cuerpo movimientos que le son ajenos. En esa misma línea, si consideramos que tanto la madre como el padre son los necesarios para conformar ese cuerpo en el vientre materno, al cual después va a llegar ese pequeño niño y entrar a ese cuerpo, tenemos que considerar que tanto los reflejos con los que nace un niño, como ese mismo cuerpo que se dice que es ese niño, son ajenos a él. Es decir, todos nosotros, seres humanos, nacemos en este mundo dentro de un recipiente que no es nuestro. Ese recipiente nos lo donaron con mucho amor nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, y esa donación implica que, como lo dice la parábola de los dones en la Biblia, si alguno lo conoce, que ese don que se te entrega lo conviertas en tuyo y lo multipliques. No vale al final del camino, al final de tu vida, que lo que te entregaron tú devuelvas lo mismo. No se vale eso. De la misma manera que nosotros le entregamos a las personas que amamos cuestiones para que mejoren y lo hagan crecer, asimismo a nosotros se nos entregan dones para que los hagamos crecer, para que los utilicemos, y no para que esos dones nos utilicen a nosotros. Entonces los reflejos se van dominando, o el niño y la niña dominan los reflejos, toda vez que se le permite el movimiento en el mundo. Pero un movimiento muy específico, ¿sí? Que después de los 3 meses ya es, por ejemplo, dejarlo en el piso, acercarle ciertos objetos que le sean estimulantes, pero no dejárselos a la mano, sino que el niño tenga que hacer un pequeño arrastre para que, gracias a ese movimiento, se acerque al objeto que desea y estimule su sistema nervioso y pueda progresivamente ir penetrando cada vez más a nivel de los músculos, de la misma manera que penetra cada vez más el alma de ese ser humano en ese cuerpo. Hoy día es muy común encontrar, digamos, el nerviosismo o gente muy en el pensamiento, y eso tiene directa relación con el hecho de estar alejados de la parte más terrena del cuerpo humano, como lo son las piernas. Es decir, ser torpe en las piernas y ser torpe en los brazos tiene una directa relación con el desarrollo del lenguaje y con el desarrollo del pensamiento. Ahora, hasta aquí, ¿vamos bien? Este es el primer principio respecto de lo que el ser humano tiene una condición para encarnar en el mundo físico. Gracias, Maximiliano. Tiene una condición para encarnar en el mundo físico, y esa condición es que llega a un recipiente que le es ajeno. El llegar a un recipiente que le es ajeno implica entonces el desafío de que se tiene que apropiar de aquello que le es ajeno. Los movimientos que le son ajenos son los reflejos, y los cuales domina cuando se mueve más, y se mueve con un propósito. Es decir, no vale que el niño se mueva por moverse. De la manera, por ejemplo, que un niño de 2 años, si bien puede andar en estas bicicletas chiquititas que son sin pedales, no es lo mejor para esa edad, ni tampoco la bicicleta para que ande a los 4 años, aunque lo pueda hacer. Y no es lo mejor porque en ese periodo está desarrollando sus pies. Y es muy importante que se logre la correcta maduración de los pies. Y claro, nosotros vivimos en casas que no nos facilitan eso mucho, porque el pie humano se desarrolla fundamentalmente con el terreno que es impar, digamos, con el terreno que es no derecho, ¿sí? Entonces, irregular, dale. Entonces, la maduración para el ser humano hoy día se ha visto entorpecida por la modernidad en muchas esferas. Es decir, se ha visto entorpecida porque hay un exceso de pantallas en la vida de nosotros los seres humanos hoy en día, pero también porque estamos ajenos a esas dificultades que pone la naturaleza de forma orgánica, como lo son las irregularidades del piso. Entonces, cuando el niño conquista esos movimientos, conquista los reflejos, luego pasa a un estadio en donde controla la cabeza, puede sostener su cabeza con el cuello, puede sostener los brazos, y digamos, como se dice esto, hace un desarrollo que es encéfalo-caudal,
y próximo distal, es decir, desde la cabeza hacia los pies y desde el centro hacia la periferia. Todo ser humano realiza eso. Y ese desarrollo lo que implica es que el niño, para llegar a sus pies y poder pararse sobre sus pies, lo que tiene que lograr es que las manos estén emancipadas de su conciencia. Es decir, que haya movido tanto sus manos que esas manos ahora ya no tenga que pensar para moverlas. Para que cuando camine pueda apoyarse y poner su atención en los pies. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando los niños los hacemos reír cuando están caminando y se caen, ¿sí? Porque realmente la atención la pueden poner en un solo lugar. El primer punto entonces es apropiarse de lo ajeno. Y el siguiente punto es el lograr el equilibrio. El lograr el equilibrio no es algo que esté dado para ningún ser humano. De hecho, evolutivamente hablando, no tiene mucho sentido el que nosotros estemos erguidos en nuestros pies. Para nada de sentido. La fractura de muñeca de radio es la más común en el ser humano porque nos caemos de cara, caemos de hocico, y que en realidad porque cuando caminamos tenemos que continuamente lograr el equilibrio. Se han hecho estudios que lo vimos en el IPMT justamente, el estudio respecto de que cada segundo hay 6 micromovimientos en un ser humano que está erguido y que supuestamente está quieto. Hay 6 micromovimientos con los que apuntan a lograr el equilibrio. Es decir, la condición que tenemos los seres humanos para habitar el mundo, para conquistar un espacio en el mundo, es que tenemos que apropiarnos de lo que es ajeno y nos donaron. Y el segundo paso es que tenemos que lograr continuamente el equilibrio para transitar en el mundo. Y aún así hay un tercer paso. El tercer paso es lo que diferencia un avance, un camino en el mundo terrenal. Lo que determina un avance en el mundo terrenal es que cuando nosotros ponemos nuestros pies en el piso y deseamos caminar, el punto de apoyo que yo tenía previamente va a ser un punto de apoyo al que tengo que renunciar para trasladar mi peso, trasladar mi espacio a un lugar nuevo, a un lugar que está adelante, ¿sí? A un lugar avanzado. Digamos, si vemos el gesto del caminar, respecto de que levanto mi pie y en ese momento en donde tengo que lograr un nuevo equilibrio para apoyarlo en el otro lugar, es el momento de mayor desequilibrio. Pero eso nosotros lo hacemos siempre. Y cuando niño eso era increíblemente difícil. Pero hoy día lo hacemos de manera inconsciente, a nivel de nuestro cuerpo. No así a nivel de nuestra psique, a nivel de nuestra alma. Hoy día, esto que les he señalado, estos 3 pasos, nosotros los tenemos que realizar a nivel del alma. Cosa que cuando éramos pequeños, la naturaleza nos guiaba y lo hacía con nosotros, ¿sí? Pero ahora de adultos, cada quien tiene que poner en juego su voluntad para vencer aquello que le es ajeno y apropiarse de aquello que le es ajeno. Lograr continuamente el equilibrio para posteriormente dar un paso que va a exigir renunciar a la seguridad que tenía previamente. ¿Vamos bien hasta acá? Aquí voy a establecer un checkpoint. ¿Sí? Súper. Entonces, denme un segundo porque les voy a compartir una pantalla respecto de un cuento. Esto se lo narraría usualmente, pero como estamos en esto es muy fácil distraerse, entonces prefiero realmente que lo lean. ¿Sí? Este es uno, este es otro. Ya.
Entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, muchos de ustedes quizás lo han leído. Este es un cuento que es la mitología persa de la creación del mundo. ¿Sí? Alguien me dijo algo por el chat. La mitología persa de la creación del mundo la traigo a colación porque es justamente lo que hoy día se ha puesto tanto en juego en la sociedad actual. Hoy día nos damos cuenta que ya no son las instituciones las que van a construir una realidad por nosotros. Ya no son los paradigmas que estaban antes los que van a salvaguardarnos de los problemas o solucionar los problemas. De hecho, son los que causan problemas hoy día. Y en la concepción judeo-cristiana, todos sabemos el mito de Adán y Eva, y en el mito de Adán y Eva, el paraíso estaba atrás. Y ese hoy día es un problema. ¿Sí? Es un problema porque aunque volviese la normalidad, no estaría atrás. Entonces, esto se los traigo a la conciencia porque el psiquismo humano se constituye en primera instancia desde el cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros tuvimos que transitar en el caminar, todo lo que tuvimos que hacer para erguirnos, el dominar los reflejos, conquistar el equilibrio, renunciar a la seguridad, con tal de acercarnos a lo superior, deja una huella en nuestro psiquismo. Y es una huella que traza el camino para el ser humano, en el que se posibilita un camino espiritual que está previamente inscrito en nosotros, pero que lo olvidamos. Entonces, la diferencia entre el mito judeo-cristiano con el mito de los persas es que el mito judeo-cristiano, bueno, la culpa era de Eva, y entonces echaron a Adán y Eva, y digamos, del paraíso, y el paraíso estaba atrás, el paraíso ya estaba hecho, y ellos lo perdieron. Pero en el mito persa, el paraíso es una posibilidad, y depende de los seres humanos hacer el paraíso. No está dado. Y esa es la gran diferencia y por lo que les traigo este mito, con el cual yo adscribo más que el mito judeo-cristiano, porque realmente para el camino espiritual lo considero más útil. ¿Sí? Entonces, vamos leyendo juntos. Esta no es la página que quería. No sé por qué ok. No sé qué está pasando, pero esa no es la página que quería. Ahí. ¿Ven? Ahí las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. ¿Sí? ¿No? ¿Lo ven? Ya. Entonces lo vamos leyendo juntos. Dice, el poder único de Svan-Akaram produjo la luz divina. De esta luz surgió el primer nacido, Aura Mazda, creador del mundo puro, las huestes de ángeles y una luz reflejo de la luz divina. El segundo nacido fue Ahriman, hambriento de poder y deseoso de arrebatarle el suyo a Aura Mazda. Por esto, Ahriman fue expulsado a los confines de la oscuridad y la noche. Allí creó a los Daevas para que lo ayudaran a ensombrecer el poder de la vida que Aura Mazdao había insuflado en la luz. Aura Mazdao creó al primer hombre y a la primera mujer, con los restos esparcidos de vida, pero Ahriman tentó a la mujer con fruta y leche, de modo que al comer de ella, stop share, ya va, de modo que al comer de ella, ¿por qué esto es tan difícil? ¿Lo ven? Ofendió la voluntad de Aura Mazdao. Así comenzó la lucha entre el bien y el mal. Aura Mazdao creó 16 territorios perfectos, y Ahriman les insufló el invierno con el hielo y la nieve, remolinos de viento, inundaciones, serpientes y alimañas. Ahriman luchó contra la bondad, la justicia, la paciencia, la compasión y la paz. Sin embargo, Aura Mazdao sabía que contaba con un arma que el mal nunca podría derrotar: el ser humano, bueno y correcto,
que tiene buenos pensamientos, habla con buenas palabras y ejecuta buenos actos, quien trabaja en el mundo para rescatarlo de la oscuridad y llevarlo hacia la luz. Jemshid fue un hombre así. Jemshid recibió la ley del mismo Ahura Mazdao, pero se rehusó a ser un maestro para la humanidad. En cambio, Jemshid ofreció colaboración para el crecimiento de todos los seres en la tierra. ¿Se escucha? Ahura Mazdao le entregó a Jemshid un sello y una daga de oro. El cuerpo de Jemshid brillaba a la luz. Luego se dirigió hacia el sur en dirección al sol. Apretó fuertemente el sello en la tierra y luego aró con la daga de oro exclamando: «Oh espíritu de la tierra, abríos amorosamente y propagaos, para alimentar las bandadas, las manadas y a los hombres». La tierra respondió. El número de bandadas, manadas, perros y hombres aumentó de tal forma que ya no hubo espacio para nadie más. Entonces, Ahura Mazdao le advirtió a Yamchid la amenaza de un malvado invierno, engendro de Ahriman, y le enseñó a Ramchid a construir una vara, una cabaña, de 2 millas cuadradas con altos muros. Dentro de la vara o cabaña debía guardar estanques de agua, casas, estufas y un representante de cada planta, animal y ser humano. Así sucedió. El malvado invierno descendió a la tierra y solo se salvaron los habitantes de la vara. Luego se derritió la nieve profunda y la tierra quedó cubierta de agua. Solo se salvaron aquellos que se habían cobijado con Jemshid y ellos formaron una nueva raza. Bien. De los participantes presentes, ¿hay alguno que quiere transmitir lo que les surge con el cuento, con la narración? ¿Algún variante? Bien. Voy a tomar eso quizás como un no. En este cuento se transmite evidentemente un punto que quiero señalar como que va a ser el puente entre el mundo del niño físico y el del adulto, ¿sí? Y es que el ser humano está influido tanto por el bien, el que Ahura Mazda tiene la esperanza de que esa luz que habita en el ser humano sea la que se plasme en la tierra, pero también está influido, ¿sí?, por una oscuridad o una sombra, que es lo que Ahriman pone en ese ser humano como contrapunto para imperfeccionar esas tierras que hizo Ahura Mazda, ¿sí? Este es el punto de encuentro entre el momento previo del niño, en donde se aprende a erguir y camina erguido con sus pies, etc., y el adulto que desea vivir una vida de pie, ¿sí? El adulto que desea transitar el mundo caminando, no tirado en el piso a cada rato. Entonces, hay un principio, y es que si tú no te complejizas la vida se complejizará por ti. Y eso hay que escucharlo en la vertiente ambas. Es decir, la vida se complejizará por ti. ¿Lo escuchan? Es decir, tú eres el que complejiza tu vida al querer hacértela simple siempre. Pero esto es un arte, porque no vale el complejizarse la vida por complejizársela, así como dificultársela al peo. No, no es eso en realidad el camino espiritual, sino que lo que vamos a recorrer en esta reunión, que es una reunión introductoria, es respecto de algunos principios con los que considerar nuevos referentes de vida, porque si algo nos ha impelido en la crisis actual es que entramos en cuarentena
Y la verdad es que la cuarentena, por lo menos en Chile, no sé cómo fue en México o en Estados Unidos, coincidió con la cuaresma, ¿sí? En el mismo tiempo. Entonces, en el continente americano es muy llamativo que ocurra eso, porque nosotros no tuvimos el misterio del Gólgota como se tuvo en Medio Oriente, ¿sí? Pero coincide la cuarentena con la cuaresma. Y cabe la pregunta, ¿qué vamos a hacer en tanto tiempo? O sea, ¿realmente se puede hacer algo de esto cuando estamos totalmente enfocados hacia afuera y creemos que todo lo que nos corresponde como seres humanos es hacer algo hacia afuera? Pero la cuaresma, sí, Josefa, dame un segundo, termino esta idea y puedes preguntar. O sea, escribe la pregunta y la respondo. La cuaresma era un momento de preparación, de expiación de los pecados para el encuentro con la resurrección posteriormente. ¿Sí? Debo decir, yo no soy cristiano, pero estas cosas las considero porque el psiquismo humano considera los mitos. Y nosotros en Occidente tenemos este mito, que es el mito cristiano, que todos los conocemos, aunque quizás no lo estudiamos, pero está imbuido en nosotros. Entonces, en este tiempo se abre la posibilidad de que hagamos algo con nosotros, de que nos transformemos. Para eso tenemos que entender cuál es la concepción del pecado que es útil, porque la concepción que tenemos del pecado hoy día es la concepción que nos transmitió la Iglesia y lo hace eso totalmente inútil, ¿sí? En realidad, la masturbación era un pecado como hasta 4 meses, ¿sí? Es como que parece que es como por decisión del Papa lo que es pecado y no. Entonces, eso no me sirve para yo entramar una vida propia. Lo que es pecado tiene una raíz que viene de la palabra amartía. Y amartía es tanto hacer lo que no debes como hacer a medias. Es decir, cuando uno en el trayecto de su vida se detiene, se para en el lugar que no se tiene que parar, y esto escúchelo en las vertientes que es más de una, entonces uno está cometiendo un pecado. Es decir, cuando tu vida en algún momento renuncias a entramar, a crear lo que te has propuesto crear para vivir una vida que es la vida que tú deseas vivir, entonces ahí estás cometiendo un pecado. Y este momento de cuaresma nos aleja lo suficiente del mundo externo para que realmente podamos cuestionar la vida que estamos llevando. Porque es difícil para el pez, estando dentro del mar, reconocer que está en el agua. No así cuando está en el aire. Entonces, ahora que nos alejamos en cierta medida de la vida cotidiana ajetreada, se abre esta posibilidad. Y para hacer camino espiritual, digamos, lo que voy a decir puede sonar feo, pero quien hace un camino espiritual es un oportunista, ¿sí? Un oportunista en el buen sentido de la palabra. Es decir, que tomamos las oportunidades que la vida nos entrega. En este sentido, cada dificultad se puede lograr considerar como una oportunidad. Y en este caso, la oportunidad que se nos abre es que nos alejamos de lo que estamos tan pegados y eso posibilita que lo cuestionemos desde un lugar que es diferente al lugar que lo cuestionaríamos si estuviéramos pegados a esa vida cotidiana que tenemos a diario. Bien, la pregunta, Josefa, me preguntas, no entiendo bien la idea de la complejidad de la vida. ¿Complejidad como aprendizaje? La complejidad de la vida, por ejemplo. Yo ahora estando en cuarentena podría decir, bueno, estoy en cuarentena, hago teletrabajo y me lo hago lo más fácil posible, este teletrabajo. Pero la verdad es que si yo tomo la cuarentena y me la complejizo, y por ejemplo tomo un momento del día en el que escribo, hago voice recorder y hablo respecto de mi vida cotidiana, cuestiono mi vida cotidiana, ese es un acto de complejizar la vida. Complejizar no es lo mismo que dificultar. Complejizar es agregar más elementos, ¿sí? Algo complejo es que tiene muchos elementos. Algo difícil es que no es intuitivo, es distinto, ¿sí? Pero puede ser con un elemento que sea difícil. Entonces, complejizar la vida tiene que ver con que agregues a tu vida
los elementos que consideras que apuntan a tu crecimiento y te Es deshagas. como autodesafiarse, Es como, como desafiarse un poco. efectivamente, pero desafiarse en los lugares que tú decides porque reconoces a lo que te lleva eso. Distinto es que cuando el desafío lo decide el otro, es decir, lo social, las exigencias que todos tenemos en el trabajo, en la universidad, etcétera, que esas también son exigencias y complejizan o dificultan, pero probablemente no apunten en la dirección que yo quiero que apunten. Es decir, el camino espiritual, como el niño, que podría perfectamente quedarse en el piso, podría perfectamente quedarse arrastrado en el piso, podría gatear y no se rompería las manos porque no se caería, pero por algún motivo la naturaleza le exige al ser humano que se yerga y se acerque al cielo y ponga los pies en la tierra y la cabeza más cerca del cielo. No vale tener la cabeza así, hacia el piso. Entonces, hay algo en el ser humano que es ese acto de coraje que se repite continuamente y que nosotros como adultos creemos que ya la logramos toda, pero para hacer un camino espiritual tenemos que tomar eso que es la sabiduría que esconde el desarrollo humano, todos esos misterios que están en el cuerpo humano, que están en el proceso biológico humano, que están en la biografía humana, y que revelan cuáles son las leyes del universo para acercarse a Aura Mazda o a la luz, y alejarse en ese punto de la oscuridad. ¿Responde a tu pregunta? Sí, gracias. Súper. Ya, entonces, continuando con esto, sí, todos nosotros llegamos a un mundo en el que llegamos a un cuerpo que no era propio, que es un cuerpo que es ajeno, me dieron un nombre, me dicen que el sexo masculino, por ejemplo, tiene que hacer tales cosas, me dicen que en mi cultura tengo que hacer tales cosas, que por pertenecer a esta familia tengo que respetar a los adultos, o tengo que estudiar mucho, o tengo que ser servicial. Cuando llego a habito un espacio, ese espacio está lleno de condiciones. Y esas condiciones yo las integro no solo a mi cuerpo, sino que además, porque las integro a mi cuerpo, se reflejan en mi psiquismo, se reflejan en mi construcción psíquica. Recordemos que el ser humano no se liga directamente con el cuerpo, con el mundo físico. Nosotros los seres humanos, por tener lenguaje, nos ligamos con el mundo físico mediados. Es decir, si a mí me dicen, el coronavirus es muy peligroso y es una amenaza invisible, la realidad para mí ya no va a tener la misma cualidad que tenía el día anterior. Pero no porque la realidad haya cambiado realmente, sino porque a mí me llegó ese mensaje y entonces ese mensaje media que para mí la realidad ahora va a ser diferente. En un niño esto es más evidente. Si yo le digo, hay un monstruo debajo de la cama y si no haces la tarea te va a comer, el debajo de la cama para ese niño ya no es lo mismo. Ahora abajo de la cama vive la posibilidad de ser devorado. Entonces, eso no lo hagan, por favor. Entonces, que nosotros tengamos lenguaje abre la posibilidad de que aparece una cualidad distinta en el mundo de la realidad. Es decir, la realidad puede ser muy diferente para cada ser humano. ¿Sí? Considerando eso, cada uno de nosotros llega a un mundo con leyes que son ajenas al mundo que uno tiene. Y que seguimos esas leyes porque nos las enseñaron y nos dijeron que a los antiguos les funcionó así. Mira, yo lo hice así, yo me esforcé un montón, si tú sigues con el trabajo, te va a ir bien en la vida, pero si eres un flojonazo, no te va a ir bien en la vida. Sí, voy a trabajar, porque a ti te fue bien así. Pero en los tiempos de hoy día, cada vez se hace más evidente y cada vez más rápido que las viejas maneras no solo no funcionan, sino que además crean más problemas. Entonces, eso nos hace cuestionarnos realmente desde qué lugar, si en realidad estamos haciendo nuestra vida porque seguimos repitiendo lo que nos transmitieron, por seguir haciendo lo correcto, o si realmente estamos haciendo la vida propia. Y esto, escúchalo, la vertiente que implica, es decir, la vida la estoy haciendo propia, me estoy apropiando de eso, que en principio es ajeno,
o no. Y este coincide con ese primer paso del niño, que tiene que dominar los reflejos. El dominio de los reflejos en el niño, en su cuerpo, refleja en el adulto en que tiene que apropiarse de los condicionamientos que tiene para, y aquí esto puede ser muy controversial, para decidir las condiciones con las que va a vivir. La libertad no es realmente la ausencia de condiciones. La libertad es decidir las condiciones. Por eso en el texto, Yashid, se dice, sigue la ley de Ahura Mazda, ¿sí? Aunque no quiso ser el guía como Ahura Mazda se lo propuso, pero sigue la ley de Ahura Mazda. Y abre la tierra con la daga de oro que él le dio y con el sello que él le dio. Ahí entra el elemento que les hablé al principio de la reunión, y es el elemento del pararse en los propios pies. Cabe la pregunta, ¿por qué? En el mito le entrega una daga, ¿sí? ¿Por qué le entrega algo que corta? Y ese ser humano utiliza la daga por una cuestión totalmente... No era para eso la daga, ¿sí? Uno puede creer que es como para protegerse o algo, mejor le pasaba una pala, ¿sí? Pero él usa la daga para hacer un hoyo en la tierra. ¿Sí? No era muy inteligente, ya parece. Entonces, ahí se abre el cuestionamiento de que en realidad hay un mensaje oculto ahí. ¿No sería más evidente que le hubiera pasado una pala si iba a abrir la tierra con eso? ¿No Ahora más dado, no ve el futuro también como Dios? ¿No es omnipresente y todo? La daga es un objeto que corta, ¿sí? Pero es un objeto dorado que corta. Es decir, no es una daga de plata, era una daga de oro. El oro como el metal que refleja directamente al sol. Y Yahid lo que hace es, con esa daga, abrir la tierra. Abre la tierra de manera que la luz del sol penetre el mundo. Es decir, abre la tierra y porque abre la tierra, la luz del sol, que si él no lo hubiera hecho, no llega hasta tan profundo. Pero porque él hace un hoyo en la tierra, la luz del sol penetra a esas profundidades. Eso habla del ser humano que realiza ese acto. Digamos, él logra hacer eso porque él previamente en él también hace ese corte con una daga dorada. ¿En qué momento hace el corte? A ver los que son más avispados. Los que, a ver, ¿hay algún avispado por ahí? Sí, Alonso, tiene totalmente relación con eso. ¿En qué momento hace el corte Yashid? Todo el silencio. Esto, esto es lo que no me ha gustado tanto de como la cuarentena, como que hablo solo en una pantalla, que encima me veo a mí mismo, como hablas con un espejo. Entonces, Yashid hace un corte con Aura Mazda, porque Aura Mazda le dice, yo deseo que tú seas el maestro de los humanos, pero le dice, no, no quiero hacer eso. No obstante, los voy a guiar, no obstante, voy a traer la luz al mundo, pero no voy a hacer lo que tú me dices. ¿Sí? Él ya hizo previamente un corte a la divinidad máxima, ¿sí? O sea, se la creía total. Tenía así una valentía de acero. Le dice a Dios, no, no lo voy a hacer. ¿No? Gracias a que hace ese corte, luego la invocación que él realiza, es decir, que hace el corte de la tierra y trae a las manadas, árboles y hombres, se hace realidad. Por eso su palabra adquiere valor. No es porque él lo dijo y porque era brillante, iluminado y todo, sino que su palabra adquiere valor porque él previamente paró a sí mismo, se puso un límite, él mismo se paró sobre sus propios pies. No voy a hacer lo que tú decides, no voy a ir en la dirección que tú decides que yo vaya.
sino que voy a pararme en mis propios pies. Por eso, posteriormente, la invocación que él realiza funciona. Si no, no hubiese funcionado. ¿Vamos bien hasta acá? Pueden escribir en el chat, sí, no, hacer con el dedito. Espíritu es que no los puedo ver a todos al mismo tiempo. ¿Sí? Muy bien, Andrés, muy bien. Muy bien, ya supe. Ah, sí, ahí se ve el dedito ahí también. Buenísimo. No estoy hablando solo. Bien, gracias, Gary, también. Bien. Entonces, aquí es donde se evidencia el primer paso de que el camino espiritual para un adulto, el pararse sobre sus propios pies, no es lo mismo que el pararse sobre sus propios pies para un niño, sino que es una batalla que se realiza en otra esfera. El niño realiza esa batalla en la esfera física. El adulto, nosotros los adultos, realizamos esta batalla en la esfera psíquica. Nosotros realizamos esta batalla en el lugar invisible. Es decir, no lo podemos hacer como los tiempos antiguos, en que nos ponemos a meditar y luego de la meditación encontramos la respuesta más certera para el problema que tenemos. No tenemos ese tiempo hoy en día. Hoy día tiene que ser instantáneo. Hoy día esa certeza luminosa tiene que acompañarnos momento a momento. Y para que esa certeza luminosa nos acompañe momento a momento, la oscuridad tiene que haber sido limitada por mí. Porque o si no, Ahriman hubiera conquistado todos los terrenos que inauguró Ahura Mazda. Ahura Mazda, como buena divinidad, tiene la paciencia y la esperanza de que los seres humanos son aquellos que le van a poner finalmente el límite a Ahriman. ¿Sí? Vamos a ver en el año 3000 si era ingenuo o no. ¿Sí? Pero ese límite es la condición previa para el erguirse. Es decir, que el niño se pone un límite de quedarse cómodo en el piso, de quedarse cómodo en los brazos de su padre, de su madre, para pararse en sus propios pies. Y eso le implica un montón de riesgos. Ahora, si consideramos lo que se nos presenta en el mundo actual, hoy día no tenemos los peligros que teníamos tiempo atrás. Un peligro económico, un peligro de una guerra. Este año ha sido como removido, peligro de una guerra, como de bombas. Hoy día, lo que amenaza a la humanidad es algo invisible, ¿sí? Y eso nos habla de que realmente se ha complejizado, ha estado en otra esfera, entonces también las soluciones a los problemas. Consideremos en esto lo que es un virus, ¿sí? Para hacerlo muy simple, un virus es un agente que tiene un resultado evidente, tiene un resultado claro que lograr, pero no tiene los medios para lograrlo. Entonces necesita un receptáculo para lograr esos medios. La cuestión es en esto que si yo voy a hacer ese receptáculo de ese virus o no, ¿sí? Porque, digamos, este es como el ejemplo de la pistola. La pistola no mata. Quien mata es quien jala el gatillo, ¿sí? En este caso el problema no es el virus. El problema es si yo lo dejo entrar. Ahí se me convierte en un problema. Y ahí es donde entro yo en juego. Porque hoy día en el mundo actual estamos tan impregnados de un discurso que es el discurso científico, que quita toda posibilidad del ser humano de ser el que tiene alguna injerencia en lo que le acontece en su vida. La ciencia tradicional considera que nadie tiene injerencia en lo que le ocurre en la vida. Es azaroso, el mundo se creó por azar, y fue una suerte del destino, o una mala suerte del destino, que los seres humanos llegaran a existir. ¿Sí? Ese paradigma es un paradigma que a nosotros se nos transmite, simplemente por el hecho de vivir en un mundo, en este mundo. ¿Sí? Es lo que Steiner advierte como el paradigma materialista, el intelectualista, ¿sí? Donde se despoja al ser humano de las virtudes divinas que éste tiene. No obstante, desde este paradigma en donde el camino interior es la cuestión central,
y que lo que estamos haciendo acá es construir un nuevo paradigma, cosa que no es posible si no hay seres humanos que hagan verdad ese nuevo paradigma, entonces el virus no es el problema. El virus comienza a ser un problema en mi vida si yo lo dejo entrar. Ahora, ¿cuál es la condición para que el virus entre? Porque una cosa es que entre al cuerpo, otra cosa es que tome posesión de mi cuerpo. ¿Cuál es la condición para que eso acontezca? ¿Alguno, ¿El alguna? miedo? ¿El miedo? El miedo, efectivamente. Y el miedo tiene un punto central acá, porque el miedo hace retroceder, ¿sí? Y al hacerte retroceder, el cuerpo es un lugar que nosotros nos damos cuenta. Puedes perfectamente no estar en tu cuerpo, cosa que no es perfecto, pero puedes no estar en tu cuerpo, ¿sí? Puedes no estar en el mundo. Es decir, hay momentos en los que nosotros nos distraímos de tal manera que uno no está ahí y uno percibe que esa persona no está ahí. Ahora, hay personas que viven así, ¿sí? Que es la mayoría de las personas. Esto es lo que Gurdjieff llamaba los durmientes o las máquinas, lo que Buda llamaba los dormidos, lo que Gurdjieff llamó las máquinas. Es decir, un ser humano tiene que lograr estar ahí. Eso es algo que es una decisión, porque la tendencia natural es ir hacia afuera. La tendencia natural es perderse en el entorno, es irse con los sentidos. Ese es otro requisito que tenemos para bloquear en función de lograr pararnos sobre nuestros propios pies. El hecho de que hoy día está muy, digamos, amplificado por la cuarentena, el que no podemos evadirnos de los problemas que teníamos, por ejemplo, en nuestra familia, hoy día son problemas que tienes que enfrentar sí o sí, porque no puedes escapar de ahí, ¿sí? Antes estaba esa posibilidad, ahora ya no. Entonces, esos problemas te los vas a tener que enfrentar. Hoy en día se densificó a ese punto. Y es ahí donde entra el segundo paso que vemos en el niño, que al principio es la dominancia de aquello que era lo ajeno. El segundo paso es el lograr el equilibrio entre lo que fue el pasado y lo que aún no es futuro. Es jodido esto. Porque el camino espiritual, y la palabra camino se ha utilizado desde el inicio de los tiempos, porque es un sustantivo y un verbo al mismo tiempo. ¿Sí? Y va a depender del ser humano que está puesto en juego ahí, si el camino es un sustantivo o es un verbo. Esto lo decía Steiner, no sirve de nada que uno sepa antroposofía si uno no vive desde la antroposofía. Y todos los maestros lo decían, no sirve de nada que tú sepas mucho. Buda se lo dijo a Devadatta, que era su primo, cuando Buda ya estaba viejo, Devadatta se le acerca y le dice, dame la enseñanza, yo puedo transmitir la enseñanza. Y Devadatta era uno de los que más sabía, pero es que no basta con saber. Si uno no hace verdad el camino, entonces eso no es más que un conjunto de piedras y un trazo largo hacia el infinito. No es alguien que está dando pasos. Entonces, cada uno de nosotros decide si lo que sabe lo hace verdad o no. Y cuando tomamos esa decisión, acontece lo que la mayoría trata de evitar. Acontece la angustia. Todo camino espiritual te va a exigir enfrentarte con la dificultad. Todo camino espiritual te va a exigir enfrentarte con la angustia como condición mínima para transitar de un paso anterior a un paso posterior. Ese momento en donde está de un pie ahí es lo que llamamos angustia. Esto la psiquiatría quizás lo ha dicho más como gráficamente. La depresión hacia el pasado, la angustia en el presente y la ansiedad hacia el futuro. ¿Bien? ¿Sí? La verdad, Sí, bien. no los quiero atibollar de información, sino que quiero que esto quede establecido muy gráficamente, tanto como el pasaje del niño hacia el adulto,
y los desafíos que nosotros como adultos tenemos para hacer un camino espiritual. Entonces tenemos el paso primero, que es ponerle un límite o zafarnos de las cadenas que están previamente puestas en nosotros. Eso se evidencia, por ejemplo, si yo creo que soy agresivo, cuando tengo una respuesta agresiva, puedo caer en la cuestión tan fácil de decir, yo soy así. Es que yo soy así, tú me conoces como soy. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Esta cuestión de que en realidad excusarse en el ser. Esto es algo que se ocupa mucho hoy en día. ¿Puedes repetir eso, lo de la ansiedad, la angustia, pasado y futuro? Ya, sí. Respecto de que la depresión es alguien que está ligado hacia el pasado. La angustia es algo que se presentifica en el presente, es decir, es una posibilidad de retroceder y chocar hacia el pasado, o es una posibilidad de atravesar el agujero, la angostura, de ahí viene la angustia, de angostura, angosto, hacia un nuevo paso, hacia el futuro. Y la ansiedad es cuando las personas están tomadas por el futuro, ¿sí? Entonces, claro, una persona que es ansiosa, para pararse, lo primero que tiene que hacer es ponerle un límite cuando empiece a imaginar, ¿y qué va a pasar el 30 de mayo? ¿Y qué va a pasar ¿y qué va a pasar la próxima semana? El primer límite que una persona ansiosa tiene que hacer cuando se reconoce como tal es ese, para angustiarse, no para ponerse ansiosa. Entonces tiene que traerse al presente. ¿Mm? Y en el presente se va a angustiar porque todavía teme ese futuro, eh, pero esa angustia le va a posibilitar que en el presente logre un cambio, ¿sí? Entonces, en la angustia todos tenemos la posibilidad de retroceder o de avanzar. No existe el punto medio, ¿sí? Para el ser humano es como siempre se ha representado el camino espiritual como un caudal de un río. No existe el punto medio, ¿sí? Es decir, si tú dejas de remar, la barca se va a parar. Sí. No es que quede estancada, ¿sí? Entonces, el camino espiritual efectivamente es eso. Si tú te dejas de dirigir hacia adelante, si tú te dejas, ¿sí? Si dejas de avanzar, retrocedes. No existe ese punto de que te quedas en el medio, ¿sí? Por lo menos en la vida humana eso no pasa. Y en realidad una persona que dice, no, me voy a tomar un tiempo, por lo menos pasa la terapia, me voy a tomar un tiempo porque, etcétera, etcétera, cuando vuelve peor, ¿sí? Y porque volvió mucho, se fue muy para atrás. Entonces, ahí es donde entra la decisión humana de levantarse del piso. Porque si lo pensamos, y con esto es la última idea que voy a proponer, voy a concluir y vamos a cerrar la reunión, que es a lo que se enfrenta el niño pequeño es a la gravedad para erguirse, ¿sí? El primer enfrentamiento que tiene es contra la gravedad. Y si no tuviera la gravedad enfrente, si no tuviera una resistencia que se lo opone, ese niño no desarrollaría los músculos, no se fortalecería y por tanto nunca se levantaría. Es decir, el ser humano requiere desde su origen y durante toda la vida el tener una fuerza que se lo oponga, para que gracias a esa oposición fortalecerse y lograr algo que no había logrado previamente. La cuestión es que a nuestra conciencia no le gusta, al ego le carga la oposición. Sí, pues. A nosotros nos Así es. encantaría que todo nos saliera fluido. De hecho, es lo que el New Age plantea, que sea todo fluido, que sea todo hermoso, etc. Sí, pues. Y digamos, fue por ahí por donde entré Así es. y efectivamente, Marcela, no es como el lugar que uno no pasa siempre eso en la vida. Entonces, Sí, ahí es donde se hace tan sí, así. importante el hecho de que la oposición sea algo que yo ocupe como oportunidad. Es decir, la oposición que hoy día tenemos es que tenemos que estar encerrados, tenemos que estar aislados. Pero no porque el otro me dice, tienes que aislarte, yo me voy a aislar del todo. De hecho, ese fue uno de los motivos por el que generamos esta reunión con los participantes de la escuela, ¿sí? Porque tenemos que abrir. Cuando el ego te dice cierra, no es eso lo que realmente más me conviene. No es eso lo que realmente quiero para mi vida. No quiero que cuando termine esta cuarentena mi vida sea más chica de lo que era cuando inicié esta cuarentena. No quiero eso para mi vida. Entonces, ahí es donde la daga de oro entra, pongo el corte en que el otro decidió que tengo que achicar circuito y yo voy a achicar circuito.
¿Dónde estoy yo ahí? ¿Esa vida entonces es mía o es del otro? Y ahí es donde es la voluntad humana del adulto que se pone en juego. Porque el niño, esto que nosotros estamos haciendo, no lo puede hacer. Él lo logra hacer con su cuerpo apenas. Y nosotros podemos hacerlo con nuestra alma. Entonces, la última idea que les voy a proponer es respecto de esa oposición. Que cuando se presenta la oposición, yo sé por qué lugar tengo que ir. Andrés, Un segundito, termino esta idea y José va, al tiro. Cuando la oposición se muestra la dirección por la que tengo que ir. Hay un principio en magia que es, donde te despista, te da la pista. Es decir, que aquello que pareciera distraerme, pareciera alejarme de la dirección a la que apunto, es eso mismo lo que me da la pista por el lugar a donde tengo que ir. ¿Sí? Ahora sí, Josefa, dime. espera, Ahí. ¿cómo defines oposición? Porque mi primer pensamiento fue como algo como malo que te dificulta, pero claro, si lo ves como, o sea, yo diría, en mi visión de vida buscaría algo que sea como un desafío, algo que te haga estar constantemente en movimiento, pero oposición me suena como a constante sufrimiento. Por eso te pregunto cómo define oposición. Ya, oposición. Si tomamos la palabra, claro, o sea, cuando... Mira, esta es la cualidad del pensamiento, ¿sí? Esto es lo que hablamos al principio, de que cuando somos pequeños, alguien construye un pensamiento en nosotros, y nosotros tomamos ese pensamiento para armar nuestra vida, y creemos que la vida es nuestra, pero en realidad la estamos armando con, digamos, con legos que son de otra persona. Entonces, cuando termino de armar el lego, me dicen, no, pero este era mío. Entonces, una de las cosas es que nos enseñan que los problemas son malos, como tú dijiste, como la oposición como algo malo, ¿sí? Y esa asociación es una asociación inconsciente que ahí es donde entra la daga, en donde toda oposición es mala. Steiner tiene un verso que concluye diciendo, quien cree que la buena estrella solo favorece y lo malo solo hunde, ese no ve el año, sino tan solo el día. Cuando nosotros tenemos problemas, usualmente vemos solo el día, no vemos el año. Porque cuando reconocemos que realmente lo que en un momento era dificultad trajo algo que nos ha sido enormemente beneficioso, como podemos decir, como consecuencia secundaria, pero quizás esa era la consecuencia primaria, pero nosotros no nos dimos cuenta. Entonces reconocemos que la oportunidad que se presenta en la oposición es algo que cada quien tiene que decidir tomarlo por esa vía. Es como cuando es como tomar una olla, ¿sí? La olla está caliente, puedes tomarla por el mango o por la olla, ¿sí? Un problema puedes tomar para quemarte o puedes tomarlo por el mango y ocupar ese problema para fortalecer lo que esa dificultad te muestra que no has fortalecido y por tanto cuando se te presenta no estás listo para la prueba, ¿sí? Entonces, tomando la palabra oposición como tal, oposición, podríamos decir a nivel lingüístico, es que la posición desde la que estás está cuestionada. Cuando te presenta, Esto como la aceptación. es decir, claro, desde qué lugar estás tomando eso que viene hacia ti, ¿sí? Claro. Si, por ejemplo, una oposición te presenta la posibilidad de oposición, ¿sí? O sea, la posición que vas a tomar va a ser esta que tienes ahora, o esa posición. Es decir, ahí, eso mismo que te despista, te da la pista. Es decir, cuando una posición se presenta, lo que se te cuestiona es la posición desde la que lo estás tomando. Y si esa posición te vence, es porque el lugar desde el que te paraste frente a esa oposición no era el lugar que correspondía. O sea, una oposición no sería necesariamente un conflicto. No necesariamente, pero No. claro, esto que preguntas, pero no es normal vivir con oposición constante, es como estar extramando mal. Claro, realmente la oposición surge siempre, y esto ya un poco más avanzado en el camino espiritual, ¿sí? No es como esta reunión introductoria, pero ya mucho más avanzado en el camino espiritual.
en cierta medida tú eliges o ya tienes conciencia de qué se te va a oponer, ¿sí? Porque la oposición te surge en momentos cuando te diriges hacia algo que de entrada es imposible para ti. Entonces, ahí es donde entra nuevamente la cuestión de cuestionar, perdón, de complejizar la vida cuestionando lo que previamente no había sido cuestionado, ¿sí? Eso también está muy en boca hoy día respecto de la deconstrucción, que aparece el movimiento feminista, que en Chile, digamos, es muy, muy fuerte, y la deconstrucción del machito, ¿sí? Del machismo. Y la deconstrucción como principio posmoderno es algo que se ha hablado desde hace 14.000 años. La deconstrucción es cuestionar lo que nunca ha sido cuestionado. Entonces, ese cuestionamiento posibilita que se realice de manera distinta. Lo que yo he aceptado y nunca he cuestionado, este momento de cuarentena es muy posibilitante en que esas cuestiones se pongan en el plano del cuestionado, ¿sí? Del cuestionamiento. Yo cuestionarme a mí mismo. ¿Se comprende esto? Porque aquí ya estoy redondeando la Gracias. reunión. Sí. Gracias, José. ¿Sí? Gracias por tus preguntas. Bien, entonces, quiero concluir con una frase y posterior vamos a hacer el verso de Micael para que ya los conocí, igual lo voy a poner en la pantalla, pero voy a concluir con una frase que es de Lacan y que Lacan dice, ¿dónde escribí? Cada quien tiene el tamaño de la verdad que soporta. Sí, po. Lo voy a decir nuevamente. Cada quien tiene el tamaño de la verdad que Año. soporta. Es decir, hay personas que la verdad que pueden soportar es la verdad de que yo no tengo injerencia en mi vida. Las cosas que me ocurren como dificultades son por producto del azar, es culpa del otro, pero la verdad es que yo no tengo injerencia en mi vida. Eso tiene una doble vertiente. Si yo no tengo responsabilidad en lo que me pasa, entonces tampoco tengo culpa cuando lo que me pasa no es lo que quiero que me pase, ¿sí? Tiene esa vertiente infantil. Ahora, si yo tomo la verdad de que soy el elemento decisivo en mi vida, entonces mi verdad es mucho más amplia que la verdad de la primera verdad que señalé. Porque si yo considero que soy el elemento decisivo en mi vida, entonces lo que estoy considerando es que cuando ocurre algo que me es beneficioso, tiene que ver conmigo. Y cuando ocurre algo que me es molesto, que me es doloroso, angustiante, también tiene que ver conmigo. Y no puedo correr de eso. Entonces, una persona que acepta una verdad que es más abarcativa es porque esa persona ha hecho un camino para aceptar una verdad que es mayor. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer el texto, el verso de Micael, lo voy a poner en pantalla compartida, y bueno, para quienes quieran y les interese esto que estamos haciendo, porque esta era una reunión introductoria, pueden quedarse conectados a la reunión para transmitirles, digamos, la manera en que funciona esto, ¿sí? Porque esta es Ya. una reunión introductoria. Entonces, nosotros, un camino espiritual no puedo decir, ya lo hago una vez al año. Entonces, dar un paso una vez al año es totalmente contradictorio, ¿sí? Ya, ¿todos ven ahí? Ven, erradiquemos del alma, ¿sí? Todo miedo y temor. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Entonces, lo voy a leer en voz alta, ustedes síganlo interiormente. ¿Ya? Dice, erradiquemos del alma todo miedo y temor de lo que el futuro nos pueda traer. Adquiramos serenidad en todos los sentimientos y sensaciones con respecto al futuro. Miremos hacia adelante con absoluta ecuanimidad, hacia todo lo que pueda venir, y solo tenemos que pensar que todo lo que viene nos será dado por una dirección universal plena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era, vivir con absoluta confianza, sin ninguna seguridad en la existencia terrenal, confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad,
Nada tendrá valor si nos falta el coraje. Disciplinemos nuestra voluntad y encontremos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Bien. Muchas gracias por conectarse, por hacer posible esta reunión. Pero muy, muy interesante todo lo que surgió. Quienes desean, continúen conectados para transmitirles, digamos, lo que ya es técnico, ¿sí? Quizás no es tan entretenido. ¿Bien? Pues muchas gracias, Andrés. Muy Gracias a ti, Karim. enriquecedor. Muchas gracias a ti, Karim. Saludos.